el Perú, el caso cero se presentó, recuerdan ustedes, el día 6 de marzo. No pasó más allá de 10 días cuando el presidente de la República decretó el estado de emergencia sanitaria y el estado de cuarentena. Este cambio en la vida académica, no solamente en nuestro país, porque la pandemia ha afectado y afecta a todo el mundo. Más de 200 países en el mundo están con el contagio y verdaderamente estamos casi cerca a 40 millones de personas infectadas en todo el mundo. Y eso es preocupante definitivamente. Entonces, luego de experimentar esta nueva modalidad en el cual teníamos que adecuar la educación superior particularmente, y no solo la educación superior, sino también la educación secundaria, la educación primaria, inicial, tenía que hacerse en la modalidad virtual porque no era posible la presencialidad. La Universidad San Marcos estuvo por iniciar sus actividades tradicionalmente en el formato presencial porque eso era lo único que teníamos. No habíamos experimentado la educación a distancia y en la modalidad virtual. Es cierto que la educación a distancia no es de ahora, tampoco la educación virtual no es de ahora. Hay universidades en el mundo que ya tienen probablemente desarrollando la educación virtual más allá de 40 o 50 años, por ejemplo. Entonces, entre estas universidades podemos mencionar la UNED de España, la Universidad de Educación a Distancia, la Universidad Autónoma de Guadalajara, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en un evento internacional que organiza Virtual Educa, una organización iberoamericana que fomenta la educación virtual. Entonces, la Universidad Autónoma de Guadalajara tiene su área de educación virtual, inclusive tiene su propia estructura de organización porque tiene un rector de la universidad virtual, la UDG virtual se denomina, rector, o sea, es decir, tienen dos rectores, la parte virtual y la parte presencial. Esto permite definitivamente aprender mucho de nuestros conferencistas, de nuestros expositores que vienen de universidades del mundo, donde ya la educación a distancia en la modalidad virtual, porque la educación virtual, la educación a distancia tampoco no es de ahora. La educación virtual estamos prácticamente ya experimentando desde lo que era la educación a distancia en la modalidad básicamente por correspondencia se llamaba. Hoy en día ya no es por correspondencia. Entonces vamos a desarrollar el tema experiencia con resultados en la adecuación de perfiles de egreso con modalidad virtual. La exposición va a estar a cargo de la doctora Claudia Rivera Hernández. La doctora Claudia Rivera Hernández es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, postdoctora en Educación Superior y Política Pública por la Universidad de Nuevo México, USA. Es doctora en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública, AC, y consultora del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe, ORSALC. Sus trabajos publicados se desarrollan en la línea de investigación sobre política social y educativa en México. Actualmente ella es coordinadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Estratégico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida, doctora. Tiene usted entre 30 y 35 minutos para hacer su presentación y puede iniciar, por favor. Doctor Orestes Cachay, la verdad es que estos espacios nos permiten tanto intercambiar las experiencias positivas, negativas, observar esas áreas de oportunidad que nuestras instituciones tienen, no solamente desde el punto de vista del participante, sino también del ponente. Y para mí es un gran honor haber aceptado esta invitación que se me hizo mediante el conducto del doctor Manuel Jan Puffé.
Agradezco a todo el equipo de organizadores de esta actividad y pues bueno, voy a compartir mi pantalla si ustedes me permiten. Si me pueden habilitar, por favor, la opción para compartir, se los agradeceré mucho. Profesora Ruth, por favor. Perfecto, gracias. Habilitar la presentación, por favor. Ok, estamos perfecto. Ahí estamos listos. Sí, perfecto. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes pues algunos aspectos relacionados con las experiencias que hemos tenido desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con respecto a la adecuación de los perfiles de egreso. Quiero comentarles primero y quiero contextualizar que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una de las 4 macrouniversidades reconocidas en México. Dentro de ellas, como ya lo comentó el doctor Juan Victoriano, se encuentra la Universidad Autónoma de Guadalajara y existen otras 2 que son importantes, no solamente por su a los estudiantes, sino también por el número de sedes que se tienen. En particular, mi universidad, en la cual yo tengo el orgullo de estar adscrita al Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, es una universidad que ha sido pues un bastión muy importante desde hace más de 500 años en México. Fue una, después de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las primeras fundadas, que tiene orígenes como muchas universidades en América Latina, que tiene sus orígenes pues en la parte de esta historia de la conquista que tenemos y que compartimos todos los países de América Latina. En este tipo de espacios la universidad ha evolucionado y ha tenido pues grandes avances en los últimos años. En particular nosotros, como bien lo comenta el doctor Juan, eh, ya teníamos una experiencia en la virtualización de la educación, sin embargo, no fue hasta este proceso de la pandemia donde realmente vivimos el efecto. Sobre todo porque cuando uno se prepara para la educación virtual, pues está uno adaptado a los procesos y poco a poco va uno apropiándose de esa información, desde la parte pedagógica hasta la parte que tiene que ver con cómo evaluamos a los estudiantes y pensar en el proceso real del ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. En realidad, cuando uno tiene procesos de virtualización que son justamente creados desde la virtualización, pues realmente la visión está enfocada en ese aspecto. Pero cuando toda la universidad tiene que trasladarse a estas dinámicas de la virtualidad, pues por el tema de la pandemia las cosas son distintas. Pienso desde mi perspectiva que América Latina comparte muchas de estas experiencias que yo les voy a platicar y de las cuales desde mi humilde opinión quiero compartirles porque me parece que son el producto no solo de una visión personal, sino también de una visión pues compartida con muchos de los miembros del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe, del cual también tengo el orgullo de ser miembro. Si ustedes me lo permiten, voy a iniciar y voy a atender esta presentación para poder responder o más bien generar más dudas respecto a la pregunta de ¿el proceso de adaptación del modelo educativo ha sido óptimo en el contexto de la pandemia por COVID-19? A mí me parece que ustedes tienen ya también pues sus opiniones formadas. Yo les quiero mostrar en el caso de México cómo ha sido este proceso. No solamente en mi universidad, me voy a ir moviendo tanto en el aspecto nacional como local y también quiero mostrarles algunos otros elementos pues de la dinámica internacional que es común para todos nuestros pueblos. Primero que nada, quiero atender el contexto.
Ustedes saben que después de los objetivos del milenio estamos tratando de cumplir desde todas las trincheras posibles, tanto en lo político, en lo social, en lo económico y en particular el tema que nos ocupa en lo educativo, pues los objetivos del desarrollo sostenible. Y en las mediciones del 2018 todavía había pues cierta luz al final del camino y veíamos que los resultados pues eran de alguna manera para el 2030 pues se iban a alcanzar en el aspecto educativo. Sin embargo, a partir de la pandemia que inicia en América Latina en el mes de marzo, en general creo que todos los países de América Latina tuvimos este inicio detectando los primeros casos de contagio, pues realmente conforme se han dado este tiempo histórico en los 8 meses que hemos pasado del resguardo sanitario, pues los resultados han generado muchas cosas en contra del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Dentro de ellos quiero comentarles 5 aspectos que a mí me parecen los más relevantes. El primero de ellos es que ha habido un descenso de casi el 60% del ingreso desde el primer mes de la crisis. Es decir, esta cifra que ustedes están viendo en la pantalla es una cifra de un censo que se realizó a nivel internacional por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y ellos detectaron que durante el primer mes 1.600 millones de trabajadores vulnerables tuvieron un descenso del 60% en sus ingresos. Esto implica que los objetivos del desarrollo sostenible que estábamos ya por cumplir con respecto a la superación de la pobreza no se alcanzarán para el 2030. Realmente el aspecto de retroceso que estamos teniendo por producto de la pandemia es un atraso muy grande. Si de por sí en el aspecto educativo antes de la pandemia América Latina tenía un retroceso del 30%, ahora será mucho mayor. Dentro de los resultados más relevantes que esto va a producir es que 1.000 millones de residentes de barrios marginales en todo el mundo no tienen acceso a los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, que son los que permiten tener las condiciones dignas de vida. Desde la perspectiva de la teoría del desarrollo de las capacidades que ustedes seguramente conocen, que se ha propuesto por Amartya Sen, premio Nobel en 1997, y que tiene ya una serie de seguidores, dentro de los cuales se encuentra su servidora, la teoría del desarrollo de las capacidades, que justamente es la que propone el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues es una corriente de pensamiento que nos permite evaluar el desarrollo no como desarrollo económico, sino como desarrollo desde la libertad del individuo, desde la posibilidad de generar sus propias condiciones para poder pues buscar cómo los conocimientos adquiridos y las capacidades adquiridas pueden desarrollar esa transformación hacia obtener beneficios en cuanto a liquidez para la satisfacción de las necesidades humanas. Y pues estos datos que yo les presento en esta primera diapositiva realmente son datos avasalladores en cuanto al contexto de la vulnerabilidad. Para América Latina el camino no es nada sencillo. 1 de cada 10 niños habita en un lugar con pobreza multidimensional aguda. Esto implica que no tienen servicios educativos, no tienen servicios de salubridad, no tienen servicios de atención a las madres en cuanto a partos, ¿no? Es decir, que no cuentan con toda la seguridad social que nuestros países proveen. Se estima que aproximadamente 71 millones de personas volverán a caer en la extrema pobreza en el año 2020. Estas cifras que ustedes están viendo son cifras del mes de marzo del 2020, no existen cifras más actuales, inclusive el contexto de la pandemia ha obligado a todas las personas que nos dedicamos a la evaluación de estos temas, pues a tener que realizar el resguardo sanitario, y las cifras más actuales son justo estas,
vuelvo a repetir, publicadas, en el mes de marzo del 2020. Y finalmente, en cuanto al tema que nos atiende, el aspecto más relevante que yo quiero destacar, no es el único, existen muchos otros, pero en particular quiero centrarme en que el 90% de los estudiantes de todo el mundo... No, esta es una convención internacional. ¿Puedo seguir? Sí, ¿verdad? Continúe, por favor, doctora. En particular, el 90% de los estudiantes de todo el mundo, que aproximadamente son 1.570 millones, ha provocado que más de 370 millones de niños se salten comidas escolares de las que dependen. Este dato para México es un dato muy relevante porque la semana pasada tuvimos la cancelación de, seguramente ustedes están enterados de esto, para mí es un tema muy relevante, porque el Senado aprobó la cancelación de muchos fideicomisos dedicados a la ciencia, la tecnología y la educación. Dentro de ellos, no solamente los fideicomisos que se reciben para los proyectos de investigación que se realizan a través de las universidades públicas, que ya fueron afectados, pero sobre todo en particular quiero atender un programa que compartimos en América Latina con muchos de los países, que es el programa de escuelas de tiempo completo, en el cual se brindaba alimentación a los estudiantes y se ampliaba la jornada escolar. Estoy refiriéndome en particular a la educación básica. Este programa ha sido cancelado y el resultado es que más de 370 millones de niños no van a tener ese apoyo en alimentación. Quiero compartirles mi preocupación en general por este tema porque yo he sido testigo de cómo el programa de escuelas de tiempo completo, así se llama el programa en México, existen otros nombres en América Latina, pero el programa funciona más o menos igual, una jornada que se amplía de las 8 horas escolares, se amplía 3 o 4 horas más y además los chicos que asisten a ese tiempo ampliado tienen una capacitación tanto en reforzamiento de conocimientos como en prácticas de otro, por ejemplo, de inglés, de computación, y pues justamente estas escuelas están ubicadas en las zonas marginadas. Eso permitía hasta el año 2019 que se cerrara un poquito la brecha educativa entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Hoy, a partir de la semana pasada en México, ya no existe ese programa y les comentaba que una de mis mayores preocupaciones en una encuesta que realicé en el año 2018 a los beneficiados de este programa es que los jóvenes decían que ese era el único alimento al que tenían acceso en todo el día, lo cual es un tema grave. Realmente para México no se pinta el panorama sencillo, dado estas expectativas o estos números que tenemos y que se han agravado al paso del tiempo. Ustedes saben, porque yo estoy en el entendido que todos ustedes son profesores y que estamos realmente en el mismo barco en una vocación educativa, ustedes saben que las universidades y las instituciones educativas de América Latina, porque en realidad hemos trabajado juntos durante algunos años, compartimos una serie de experiencias y de iniciativas que se han impulsado durante los últimos por lo menos 10 años, dentro de las cuales hay muchos programas que se comparten, que tienen titulación, doble titulación, o que tenemos intercambios entre nuestras universidades o trabajamos en investigación desde nuestros diferentes contextos, publicamos juntos, etc. Uno de los mayores retos a los cuales la pandemia nos ha obligado, pues es justamente a transitar de lo presencial a lo virtual. En este sentido, todas las acciones que se han realizado en mayor o menor medida, antes o después, porque algunas instituciones lo hemos hecho
con tiempo atrás por las mismas dinámicas de nuestro contexto. Otras áreas de las propias grandes instituciones lo han hecho de manera más actual, ¿no? Producto de la necesidad de la pandemia, pues realmente nos ha obligado a identificar no solamente la capacidad intelectual de nuestros estudiantes, sino también el contexto socioeconómico al que pertenecen. Y estas brechas o estas grandes brechas que ya distinguíamos con anticipación, ahora se han hecho mucho más grandes con el acceso a la tecnología. Quiero mostrarles esta siguiente gráfica que muestra, esta gráfica es para México. Ustedes me perdonarán, no encontré los datos a nivel mundial, pero yo pienso que América Latina tenemos datos muy similares. Ustedes no me dejarán mentir. Observen cuál es la diferencia de acceso. Ustedes saben que la brecha tecnológica está medida en acceso, uso y aplicación. Estos son los 3 elementos que ha marcado la UNESCO para la brecha digital, es decir, la medimos en cuanto a acceso, que implica si tengo el dispositivo, el uso, si lo sé utilizar, y la aplicación es cómo transformo el conocimiento que percibo a través de la tecnología en un producto final, como por ejemplo los estudiantes que realizan su tesis, es decir, descargan de internet, saben cómo hacerlo, realizan su investigación y al final pueden entregar un producto elaborado, ¿no? Eso pudiera ser la aplicación, entre muchas otras cosas. Están incluidos aquí el desarrollo de las aplicaciones y muchos otros elementos. Pero en particular observen ustedes cómo es la brecha tan grande entre el estrato socioeconómico bajo y el estrato socioeconómico alto. Esto implica que por más esfuerzos que hemos realizado en las instituciones de educación superior, nunca vamos a tener una igualdad de desarrollo de competencias en nuestros estudiantes que provienen del estrato socioeconómico bajo, es decir, aquí, y el estrato socioeconómico alto. La diferencia es casi el 60%. Esto implica que nuestros docentes deban entender que no vamos a tener el mismo rendimiento del alumno que teníamos en el aula. Tal vez lo tengamos de estos alumnos, de los alumnos del estrato socioeconómico alto, pero no lo vamos a tener del estrato socioeconómico bajo. ¿Y por qué? Porque el internet es de menor calidad, el equipo no tiene el audio suficiente, no tenemos una cámara como ahorita, ustedes me pueden distinguir perfectamente, pueden ver lo que hay a mi alrededor, pueden escucharme con claridad, pero si ustedes se encuentran en la montaña, lo más seguro es que falle el audio. Y lo más seguro es que tengan que dictar sus clases con el video apagado, de manera que en el proceso pedagógico el estudiante va a captar mucho menos, porque ustedes a través de una videoconferencia pueden ver mis expresiones, no solo, yo hablo con las manos, no todo el mundo lo hace, ¿no? Pero las personas hablamos con nuestro lenguaje corporal, sobre todo en América Latina. Eso es difícil de percibir solamente a través del audio y por lo menos un 60% de la población en México, que son los considerados pobres, se encuentran con este nivel de acceso a la tecnología. Los gobiernos, las instituciones educativas, inclusive las organizaciones sociales, hemos realizado desde nuestras trincheras muchas acciones para poder combatir esto. Sin embargo, no ha sido sencillo. Profesores, ustedes lo sabrán. Las expectativas para este ciclo escolar no eran expectativas buenas. Muchos estudiantes han abandonado la escuela
Les vuelvo a repetir que estos datos son datos de marzo. Aquí les muestro en este cuadro número 2, les muestro una proyección de los estudiantes que iban a abandonar el sistema educativo para el mes, es decir, fue realizado en marzo y la proyección para el mes de agosto. Sin embargo, es decir, para el ciclo escolar 2020-2021, que es el que tenemos aquí. Es este que tenemos aquí. Los resultados reales han sido catastróficos. Realmente aún no se encuentran publicados los datos de la Secretaría de Educación Pública para México, pero sin duda han sido mucho más que los que estimaba este censo. Las instituciones de educación pública han tenido, y aquí quiero hacer una diferencia porque me voy a ir moviendo durante la charla en esta dinámica. Han sido muy grandes. Las instituciones de educación pública han tenido que absorber toda la matrícula de aquellos estudiantes que sus padres no tuvieron la oportunidad de seguir pagando la escuela privada. Y por su parte, las instituciones privadas han tenido que redoblar sus esfuerzos para poder mantenerse. Se han perdido más del 80% de registros de validez oficial debido a que las escuelas han cerrado por la incapacidad de mantener sus programas abiertos. Ahora, ¿qué estamos haciendo las instituciones educativas? Porque frente a este contexto que yo les muestro en este momento, ustedes verán que existen muchas cosas en contra. Sin embargo, no todo ha sido en contra. Los aspectos han sido muy relevantes. Ha existido una capacidad muy grande por parte de las instituciones de educación, no solo superior, sino media y básica, para poder realizar actividades nuevas. Permítanme un momento, por favor. Por favor, aprovecho este momento para solicitar a los presentes desactivar el audio y su cámara, por favor. Y dejamos solo a la doctora para su presentación. Por favor. Gracias, doctor. Adelante, profesora. Les comentaba que han existido muchas iniciativas a nivel América Latina. La verdad es que para mí ha sido muy grato desde mi trinchera de investigadora encontrar que América Latina se encuentra unida en este sentido. Hemos tenido muchos movimientos, no solamente, yo les comparto el del Observatorio de Responsabilidad Social, porque es al que pertenezco y que hasta hace unos meses pertenecíamos a la UNESCO. Sin embargo, existen muchas iniciativas a nivel región que nos han entregado resultados donde en América Latina rescatamos que lo más importante y lo que realmente nos hace diferentes al resto del mundo es nuestra sociedad, nuestra comunidad. Todas las iniciativas que han sido eficientes para América Latina han sido aquellas en las que se incorpora a la comunidad en el logro de los objetivos locales. Y en particular, la primera les voy a hablar de 3 que son las experiencias relevantes. La primera es una presencia social significativa en la comunidad. Las instituciones de educación superior, frente al contexto de la pandemia, han logrado generar pues grandes pasos en términos de apropiarse de aquellos espacios que la acción gubernamental no ha podido realizar. Las instituciones educativas han sido un motor de animación sociocultural. El concepto espero que sea cercano para todos nosotros. La animación sociocultural implica tender a través de la cultura la generación de confianza, la generación de capital social y, en consecuencia, la generación de cohesión social. Y esto es un aspecto muy relevante porque nuestra sociedad, a pesar de demostrar que en las condiciones adversas nos unimos, generalmente las sociedades se encuentran disgregadas.
Entonces, en este contexto de la pandemia, pues ese ha sido un factor a favor. Esto se ha reflejado en muchos aspectos, les comento en particular, en México se ha incrementado la matrícula en la educación pública. Esto tiene pros y contras. Las instituciones de educación pública tuvieron que absorber obligadamente una mayor incorporación de estudiantes en este ciclo escolar 2020-2021. Estudiantes que iban a desertar de las instituciones educativas, pues ya no digamos las grandes instituciones mexicanas, sino aquellas de nivel mediano, donde los padres ya no pudieron acceder al pago de las colegiaturas, pues fueron aceptados en las instituciones de educación superior pública. Esto implicó una gran movilización no solamente de los espacios virtuales, sino también de la capacitación de los docentes que no estaban preparados para esta virtualización. Realmente los resultados de la virtualización los estamos viendo apenas al final de este semestre. Veremos ya algunos de los resultados más grandes, pero sin duda, en México el ciclo escolar concluyó en el mes de junio e inicia el 2020-2021, inicia en el mes de agosto. Para el mes de julio no habíamos detectado grandes brechas, pero hoy, a estos momentos, al mes de octubre, realmente las diferencias se han agravado, a pesar de que existe una movilización muy grande por parte de las instituciones educativas. Los resultados de aprovechamiento de los estudiantes han ido en decremento. Esto es importante que lo contextualicemos porque la educación virtual como se está realizando al día de hoy tiene sus contras. ¿Qué razones existen? Tenemos grupos más numerosos, es decir, si habíamos logrado a lo largo de la historia ir depurando el número de alumnos en los grupos y poder acceder a un número mayor de alcanzar este número mayor en los indicadores en la relación alumno-estudiante, hoy ese dato se revirtió. Tenemos grupos más numerosos, decremento de indicadores en la relación docente-alumno y un acceso desigual al uso de la tecnología. En América Latina es un hecho que no existe un piso parejo en la conectividad, sobre todo en aquellas comunidades que se encuentran en zonas montañosas. México es un país muy grande en el cual tenemos mucho llano, también tenemos muchos lugares que son planos. La Puebla, la ciudad desde la cual les estoy hablando el día de hoy, es una ciudad que es un valle. Sin embargo, también tenemos cordilleras y esas cordilleras impiden que la conectividad sea adecuada. Aquellos estudiantes que se encuentran en las periferias de la ciudad no tienen el mismo acceso a los que se encuentran en la ciudad. Todos nuestros países compartimos en realidad estas dinámicas. Y bueno, ¿qué ha pasado con la educación privada? Porque ustedes ya vieron los números de deserción. En realidad, la estrategia con la que la educación privada ha abanderado este inicio de ciclo escolar ha sido una diferenciación a través de la educación personalizada. Ese es el estandarte que ha podido ocupar, porque en realidad no puedo decirles que esto ha sido un proceso planeado. En realidad, frente a la deserción, lo que queda es mantener una percepción distinta y de diferenciación respecto a la educación pública. Y aquí quiero comentarles en el sentido estricto de la política educativa en México. Ustedes sabrán, desconozco si compartimos en esto consideraciones similares, pero el gobierno de México apostó no por la educación virtual, sino por la educación a través de la televisión. México tiene una historia muy grande para el incremento de la matrícula desde 1960 con la educación que le llamaron telesecundaria en ese momento, que era una educación dada a través de la televisión, y hoy regresamos a esa estrategia.
Cuando la estrategia fue anunciada en el mes de julio de 2020, es decir, en este mes de julio, pues realmente tuvo muchos detractores, porque decíamos, ¿cómo es posible? Mientras que en Abu Dhabi, uno de los jeques más importantes del país, está presentándose ya con guardaespaldas robóticos a las convenciones, ¿cómo es posible que nosotros en México todavía sigamos pensando que la educación a través de la televisión pueda tener buen resultado? Sin embargo, al paso del tiempo hemos visto, y justamente con los datos ya identificados, pues realmente el gobierno el gobierno ha considerado que la educación virtual iba a llegar a menos personas que la educación a través de la televisión. Y en esta estrategia que se generó, se estableció que más o menos entre 3 y 4 horas por nivel educativo. Es decir, educación básica tiene 4 horas diarias en los canales abiertos. No todos los canales, existen algunos con los cuales se genera un convenio. La educación secundaria tiene 3 horas y bachillerato, que es media superior, tiene 3 horas. Esto implica que los chicos que asisten a educación media superior, en particular, que es lo que nos ocupa en este congreso, media superior y superior, en particular los estudiantes que asisten a la educación pública solamente tienen 3 materias por día, mientras que los estudiantes que asisten a educación privada tienen todo su bloque de 9 materias completo. Esto abrirá para los próximos meses una brecha enorme en la captación de conocimientos. Creo que el contexto no es sencillo, la virtualidad tampoco ha resuelto, porque a pesar de que las instituciones han invertido y donde el territorio lo permite, existe una conectividad adecuada, la percepción de los estudiantes ha sido muy distinta. No es lo mismo tener al profesor frente a frente que tenerlo a través de una pantalla. De alguna manera, a pesar de los esfuerzos realizados por todas las instituciones de América Latina para transitar de lo presencial a lo virtual, lo que estamos viviendo es que los procesos pedagógicos se están quedando rezagados. Un segundo aspecto que yo les quiero comentar, que a mí me parece muy relevante y que realmente sí me permite pues argumentar que las experiencias han sido exitosas, es justamente los procesos de la investigación. En América Latina, desde hace más de 2 años ya veníamos trabajando con un cambio de paradigma en la investigación y por lo menos en México ya estábamos transitando a la obligatoriedad de pasar de la ciencia básica, de la ciencia etérea a la práctica. Existen muchos aspectos en contra, como la desconfianza de las comunidades, etcétera. No quiero ampliar demasiado en este tema por el tiempo, pero ya en realidad existe un cambio de percepción por parte de los investigadores, y por lo menos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla sí existe una movilización a la acción, no solamente en los procesos de investigación, sino también en las prácticas del servicio social y en las prácticas profesionales. Sin embargo, en el momento del resguardo sanitario, todo este panorama se vino abajo, porque si bien anteriormente podíamos salir, como ustedes lo ven en esta lámina, a campo, todas estas fotografías son fotografías reales de la comunidad de la BOAP, hoy ya no lo podemos hacer. Y esto ha obligado a replantear los procesos no solamente de investigación. Realmente la producción académica que mi universidad ha tenido en los últimos meses ha sido investigación de escritorio. Salvo las áreas que tienen alguna relación con el COVID y algunas otras, sobre todo en el área social del tema de una figura que en México le llamamos centinelas, ¿no? Los centinelas son agentes de cambio en las comunidades.
¿Y cómo ha sido esta trayectoria? Porque implica el proceso de investigación, implica a aquellos estudiantes que no viven en la capital del estado y que gracias a que están residiendo actualmente en la casa de sus padres, es decir, en comunidades que son rurales, han podido ser ese agente de cambio para las comunidades con las cuales ellos conviven. Esto ha sido muy grato porque se ha incrementado en los últimos meses la participación de nuestros estudiantes en organizaciones sociales. Algunas de ellas impulsadas por la universidad, otras no. Sin embargo, esto ha permitido también tender esos puentes entre el sector educativo y el sector social. Pienso, profesores, que esto es uno de los grandes logros de las cosas que se pueden rescatar de la pandemia y que no debemos desaprovechar, porque sin duda en América Latina la investigación se realizaba siempre desde las instituciones públicas, justamente por los presupuestos que existían. Al día de hoy esos presupuestos se han ido diluyendo, no solamente para el caso de México, estoy en el entendido que también Perú, también Chile, también Argentina viven esas dinámicas. Por lo tanto, la única manera en la que vamos a poder solventar los procesos de investigación es a través de la relación con las organizaciones sociales. Vuelvo a repetir, algunas de ellas serán impulsadas por las propias instituciones educativas y otras serán organizaciones sólidas, formadas, que tienen ya un grande, pues una gran historia que los respalde. El tercer punto y el último que yo quiero comentarles, y es, ustedes han visto en mi expresión el primer punto, que es esta mayor participación de las instituciones educativas en la comunidad. Y el segundo, los procesos de investigación, pues son cosas a favor. Sin embargo, quiero puntualizar en particular la adaptación del modelo educativo, porque la adaptación del modelo educativo implica ingreso, en general los 3 puntos que les mencioné, incluido implican ingreso, permanencia y egreso. En particular, en esta charla, lo que nos ocupa es el egreso. Y quiero pues transmitirles también mis preocupaciones y mis dudas respecto a esto. El proceso educativo ante los riesgos del confinamiento por COVID-19 tiene su mayor reto en la tecnología. Pienso que durante esta serie de conferencias que ustedes han asistido el día de hoy y que culminan el día sábado, pues ustedes verán muchos datos, muchos casos que refuerzan esta idea. En realidad, las adaptaciones de lo presencial a lo virtual han generado muchos resultados. Yo destaco 6 aspectos básicos que para mí son los más relevantes. No son los únicos, pero son en los que quiero poner ese punto de atención. El primero de ellos, que ustedes no me dejarán mentir, es el desgaste de los docentes debido a que hemos tenido que vivir un proceso de capacitación. Este proceso de capacitación no fue un proceso deseado. Muchos de los docentes en América Latina, la población de docentes es mayor de 50 años y eso genera, ya en la generación mayor de 50 años existe un rechazo a la tecnología, salvo aquellas personas que tienen necesidad de hacerlo y que lo han ido haciendo paulatinamente, han podido apropiarse de esos conocimientos. Pero si de un día a otro yo le pido a un profesor mayor de 60 años, como es el caso del 60% de la planta, por lo menos de mi universidad, que sepa cómo utilizar una videoconferencia, cómo compartir un documento, cómo enviarles a sus alumnos la retroalimentación de los trabajos sin tener que revisar con pluma en mano, va a ser muy difícil para esa persona, incluso porque en algunos casos no se tiene acceso a la tecnología. Las instituciones educativas han tenido que buscar cómo revertir eso. Y lo que hemos vivido, pues, es una serie de estrategias de capacitación que no han sido del todo aprovechadas al 100% debido a que no son necesidades que su solventación sea deseada.
¿Me explico? Por tanto, necesitamos trabajar en un cambio de paradigma de lo presencial a lo virtual. Esto implica no solamente la apropiación de los conocimientos tecnológicos por parte de nosotros como docentes, sino también entender que el estudiante va a apropiarse de los conocimientos que nosotros transmitimos de una manera distinta. Tanto por las barreras tecnológicas como por las barreras de apreciación, porque el estudiante habrá algunos, por lo menos el 60%, que está dispuesto, pero existen otros que no. Porque las condiciones en su casa son otras, desde que deben atender las necesidades familiares hasta la obligatoriedad de trabajar porque el ingreso de los padres ha disminuido. Esto es en cuanto al proceso educativo. En cuanto a los aspectos administrativos, todos los procesos se han vuelto más burocráticos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que llenar más informes, tenemos que preparar nuestros videos, tenemos que preparar nuestras presentaciones, cuando a lo mejor en la educación presencial, con el dominio del tema, podíamos dar una clase sin mayor complicación y ayudado de algunos documentos que les transmitíamos a los estudiantes. Sin embargo, en México, en la educación básica y media superior, los procesos son centralizados por la Secretaría de Educación Pública. Pueden ser federal o estatal, pero en general funcionan de la misma manera. Es decir, todos compartimos el mismo currículum educativo. Esto implica que la Secretaría de Educación Pública tiene que validar que las instituciones públicas y privadas están avanzando en sus procesos. Y esto ha generado que ahora tengamos que realizar en las instituciones, tanto públicas como privadas, pues un proceso mucho más minucioso para poder evidenciar el avance. Entonces, estamos viviendo una sobrecarga para el docente, porque al final la escuela asume parte de esos procesos, pero no todos. Un aspecto que yo quiero recalcar con mucho detalle es que ahora los docentes están más expuestos al escrutinio social. Y no solamente en términos de su calidad educativa o académica, sino también en términos de seguridad. Este es un aspecto muy importante, profesores, porque ustedes seguramente han escuchado hablar de la ciudadanía digital, que antes le llamábamos conductas de autocuidado. Las conductas de autocuidado es que ustedes distingan detrás de mí, pues algo que no permita que mi familia pase, que ustedes estén viendo quiénes son los que están detrás, que si tengo perros, etcétera, ¿no? Sin embargo, esos aspectos han sido muy difíciles de atender porque la escuela invade el proceso familiar. De repente escuchamos que le gritan, Claudia, lava los trastes, ¿no? Y entonces se ve cómo se apaga la cámara del estudiante y pues entiende que el estudiante tuvo que ir a lavar los trastes en el horario escolar, ¿cierto? Bien. Todos esos aspectos son aspectos que se tienen que atender. En México, este tema llama la atención no solamente por el aspecto social y en general el aspecto social, sino también por el aspecto de la violencia que se está viviendo, porque se ha visto un incremento muy grande en ello. Pero también existen cosas positivas, profesores. Existen elementos de mayor conciencia social, currículos universitarios compartidos en la región de América Latina y el Caribe, y sobre todo aspectos que nos han permitido avanzar para no retrasar los procesos, como por ejemplo todos los procesos de titulación se han visto ya en la virtualidad, incorporados a la virtualidad. No ha sido sencillo, esto ha generado pues una serie de inversión tanto económica como en capital humano para poder hacer que nuestros estudiantes puedan obtener sus títulos. Con esto, profesores, quiero concluir. Gracias. He atendido 3 temas que son temas relevantes en la transferencia de la educación virtual, perdón, de lo presencial a lo virtual, para finalmente decirles de manera muy breve.
¿En qué podemos incidir? Porque al final de cuentas, todos estos tres aspectos son los que impactan o los que van a impactar en nuestros próximos egresados. Es decir, debemos atender cómo podemos visualizar a nuestros egresados con estas deficiencias tanto económicas, sociales y pedagógicas que son producto de la propia dinámica de las instituciones educativas. Y mis conclusiones van en dos sentidos. La primera, ¿en qué podemos incidir? Es decir, ¿qué está fuera de nuestras manos, pero que como instituciones educativas podemos empujar? Primero, existe una corriente en América Latina de impulsar la conectividad como derecho humano. En este aspecto no debemos bajar la guardia porque realmente sin la conectividad las brechas económicas y ahora tecnológicas se harán cada vez mucho más grandes. Debemos generar un bloque para poder solicitar presupuestos mucho más grandes al sector educativo, sobre todo para la educación pública, en particular, ¿no? Para la educación pública. Y algo que ya se está haciendo y que no debemos bajar la guardia es generar alianzas estratégicas con responsabilidad social para absorber a aquellos egresados en estos momentos que no necesariamente tendrán las capacidades desarrolladas producto de este último año. No sabemos si el último año va a ser virtual y si el ciclo escolar 2020-2021 va a terminar virtual. Dadas las condiciones mundiales, se prevé que así va a ser. ¿Qué podemos controlar, profesores? Podemos controlar una generación de un sistema de indicadores para evaluar la educación centrados en el estudiante y su contexto, no centrados exclusivamente en el conocimiento, sino en la aplicación y cómo estos estudiantes pueden ser agentes de cambio. Es muy importante que las instituciones sigamos trabajando con una institución neohumanista, es decir, centrada en el estudiante, centrada en el contexto para la generación de bienestar colectivo. Y finalmente, requerimos un examen más profundo en cuanto a las pedagogías que se utilizan en la virtualización. Esto implica un cambio de paradigma en cuanto a la percepción de los docentes frente a las clases que se imparten. Me parece que las clases tienen que ser mucho más dinámicas, mucho más prácticas para poder lograr ese proceso de enganchar al estudiante, no solamente en una voz que le habla cuando ellos tienen miles de distractores en su casa, empezando por la vida familiar hasta los propios distractores de las redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, que nosotros ya no podemos controlar como docentes desde este lado de la pantalla. Estos son pues las reflexiones que yo quería platicarles, espero que sean de su interés y quedo abierta para cualquier pregunta y cualquier comentario que ustedes quieran realizar. Muchas gracias, profesor Juan. Doctora Claudia Rivera, la verdad su exposición ha sido tan interesante que no hemos podido inclusive interrumpir en el tiempo que se había previsto. Tenemos la programación muy escasa en tiempo ya que podamos plantear las preguntas. Más bien a los participantes de este tema, decirles que sigan escribiendo, en todo caso en el chat tenemos todas las formas de comunicación y sin duda estamos muy agradecidos, doctora, de su participación y no será la primera vez que participemos en este tipo de eventos, sino de lo contrario tendremos mayores oportunidades. Agradecerle una vez más y el tiempo nos ha dado y disculparnos también de los participantes de que ya no hemos podido ver sus preguntas y respuestas, pero es mejor que quede así pendiente para poder estar mucho más interesados en continuar trabajando estos temas de virtualidad con experiencias de universidades en el mundo y particularmente México está muy adelantado en el desarrollo de la educación a distancia y en la modalidad virtual. Muchas gracias, doctora.